Bienvenidos, bienvenidas a Los Pasillos del Poder, ya saben, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. Estamos en el capítulo 8. Todas las semanas nos zambullimos en la rosca política local y hoy hay un temario, para mí, espectacular, ¿no? Obviamente soy fanático de esto. La economía mundial está en un terremoto absoluto y Argentina está intentando navegar en estas turbulencias, mientras, por supuesto, sigue cerrando un acuerdo con el FMI. Atención porque hay novedades importantes, algunas malas noticias también para la Libertad Avanza, la oposición que presiona por el caso Libra y no se extingue la estela de la polémica sobre la Corte Suprema de Justicia, que volvió a tener 3 miembros. En paralelo, estalló todo en la interna peronista de la provincia de Buenos Aires y atención con lo que pasa en Santa Fe, muchos me lo vienen reclamando y hoy lo voy a contar. Y por último, lo que dejó un nuevo paro nacional contra Javier Milei. Si están listos, empezamos. Los Pasillos del Poder, con Nacho Girón, el detrás de escena de la política argentina. Y hoy vamos a arrancar describiendo cómo el planeta Tierra está patas para arriba a nivel económico después de la decisión de Donald Trump de ponerle aranceles, es decir, de cobrarle impuestos a todo el mundo. 34% para China en una primera instancia, 20% para toda Europa y 10% de mínima para todo el mundo. Esto incluye también a la República Argentina, pese a que se supone que somos amigos justamente de Estados Unidos. Y esto hizo que todo escalara de una forma dramática y que lo que se pensaba que era una guerra comercial de proporciones terminara siendo un descalabro absoluto en todos lados. Poneme la voz del hombre hoy más famoso de la Tierra, la voz de Donald Trump, para que ustedes entiendan qué es lo que quiso hacer justamente el presidente yanqui. Ahí lo escuchamos, dice, estoy orgulloso de ser el presidente de los trabajadores, no de los subcontratistas, el presidente que no defiende a Wall Street, que protege a la clase media y no a la clase política, y que defiende a Estados Unidos, no a los tramposos comerciales de todo el mundo. Porque, por supuesto, su idea de fondo es que gracias a tener aranceles muy bajos, todos los países del mundo han ido quitándole dinero a las arcas de Estados Unidos. Bueno, atención, porque después de todas las reacciones que se dieron por este tema, y ahora voy a ir trayendo este asunto poco a poco a la República Argentina, Trump termina anunciando el miércoles en su red social, que es Truth, que va a mantener los aranceles del 10% que afectan a decenas de países, insisto, también la Argentina, pero que pausa durante 90 días los aranceles adicionales a aquellos países que no hayan tomado todavía represalias contra Estados Unidos y que hayan pedido negociar. Esto incluye, por ejemplo, a toda la Unión Europea, a la que se le había asignado, como les comentaba, un arancel del 20%. Dice Trump que impuso estos aranceles precisamente para negociar, pero lo dijo muy a su manera con esta metáfora. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. Ahí lo tenés, dice Donald Trump, porque les digo que estos países están llamándonos, besándome el culo. Sí, así lo dijo. Lo están haciendo, se mueren por hacer un trato con nosotros. Por favor, señor, haga un trato, haré lo que sea, señor. Es lo que dice este audio muy polémico del presidente de Estados Unidos. Claro, no me quiero poner extremadamente económico porque esto es un podcast político, pero hay que decir que con China particularmente la cosa no cambia nada. Es más, aumenta los aranceles a China a 125%. Es absolutamente una locura. Un lindo dato de color que les quiero dejar, que es que en el medio de esta guerra comercial, Estados Unidos le está prohibiendo a sus diplomáticos mantener relaciones íntimas con ciudadanos chinos. O sea, lo mismo que pasaba en la Guerra Fría, volvió ahora en pleno 2025. Claro, cuando recién arrancó la guerra comercial de Donald Trump y se produjo lo que él mismo llamó el Día de la Liberación de Estados Unidos, bueno, fueron horas dramáticas, negras para los mercados a nivel mundial, en el medio de una de las peores crisis de las que tengamos recuerdo, al menos en la época moderna. Los mercados estadounidenses, los europeos, los asiáticos colapsaron sobre sí mismos y, por ejemplo, tuvimos caídas de hasta un 8%
crecimiento en lugares como Nueva York, o Seúl, o Sydney, o Taiwán. Y hasta hubo un índice en Hong Kong, el índice Hang Seng, que cerró con pérdidas de 13,22%, el resultado más oscuro desde 1997. Claro, con este panorama, el mundo se está preparando para pronósticos de recesión global y también reducción del crecimiento del comercio internacional y presión mundial sobre la inflación. Y ahora sí, nos concentramos en Argentina, porque todo esto que parece lejano, solo parece, atención, afecta a nuestro país, donde en primera instancia cayeron las acciones de las principales empresas y también aumentó el riesgo país y la brecha cambiaria, es decir, aumentó la diferencia entre el dólar oficial y las otras cotizaciones. Tuvimos en algún momento bonos por el piso, con menos 5,9% el Bonar 2041, menos 5,8% el Bonar 2038, o las caídas de empresas muy importantes de nuestro país, como Corporación América, que bajó un 6,6%, IRSA 6,3%, Transportadora Gas del Sur 6,2%, o el Grupo Financiero Galicia con menos 6,1%. Después, con el pasar de los días, se fueron recuperando, pero el cimbronazo se sintió. Si a esto le sumamos lo que les decía del alza del riesgo país y el alza del tipo de cambio, por ejemplo, del MEP o del contado con liquidación, todo esto nos hace pensar que se podría presionar al alza a los precios y así aumentar la inflación, que por supuesto es la primera política de Estado de Javier Milei para mantener sus niveles de aprobación en rangos más o menos razonables. Pero ojo, y yo sé que hoy estoy un poco técnico, pero esto lo quiero explicar bien en castellano, que por todo este descalabro mundial bajó el precio de lo que se llaman los commodities, como el petróleo. Y esto es un flaco favor para las inversiones que podrían venir, por ejemplo, a corto, mediano o largo plazo a Vaca Muerta. La baja en los precios del petróleo, pero también la soja, sumada a esta posible recesión global a la que recién hice referencia, podría reducir nuestras exportaciones. Pero, por supuesto, hay que ver cómo sigue la situación día por día, semana por semana, ya que nuestras arcas de divisas en el Banco Central están golpeaditas, y ver si se cumple lo que algunos analistas dicen con respecto a oportunidades que podría haber en nuevos mercados gracias a los bajos aranceles que recibió nuestro país, que recibió aranceles del 10%, pero es verdad que están muy lejos, por ejemplo, de los que tuvo Europa o China. Mientras todo esto sucede, y nos vamos a meter con temas, entre comillas, un poquito más divertidos, el gobierno sigue implorando que el Fondo Monetario Internacional cierre finalmente un nuevo acuerdo con la República Argentina. Ya el FMI confirmó formalmente en estos días que llegó a un acuerdo técnico con el gobierno por 20.000 millones de dólares, pero que lo tiene que poner a consideración, se supone, en los próximos días. No se sabe todavía cuál va a ser la exigencia principal en materia económica de este organismo de crédito multilateral y, por supuesto, cuánta plata van a poner fresca, viva, taca, sobre la mesa. El gobierno necesita por lo menos 8.000 millones de dólares sobre la mesa, pero saltaría en una pata si tiene 10.000 o 12.000. Esto está por verse y les prometo novedades. Y no me quiero olvidar, y parece que fue hace un montón, pero en realidad pasó hace horas nada más, del viaje fallido de Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, a Estados Unidos para ver a Donald Trump. ¿Por qué lo querían ver? ¿Por qué se lo querían cruzar? ¿Por qué se querían sacar una foto? Bueno, para mandarle un mensaje a las autoridades del Fondo Monetario Internacional que están avanzando con pie de plomo en este acuerdo que se va a firmar, pero que cada día que se extiende le genera más turbulencias a los mercados en la República Argentina y la verdad le complican un poco bastante el plan económico a Javier Milei. Como se estaban volviendo sin la foto, sacaron de la galera un anuncio que, por lo que estuve averiguando, tanto en la Casa Rosada como en la Casa Blanca allí en Washington, está un poco tirado de los pelos. Pero bueno, vamos a escucharlo porque Javier Milei prometió readecuar nuestra normativa local para cumplir con
lo que pide Donald Trump para que algunos productos argentinos no tengan 10% de arancel, sino que tengan 0%. Lo decía de esta manera. Producto de las reuniones que mantuvieron el canciller Wade con el Departamento de Estado y la Secretaría de Comercio norteamericana, la Argentina va a avanzar para readecuar la normativa de manera que cumplamos los requerimientos de las propuestas de aranceles recíprocas elaborado por el presidente Donald Trump. Ya hemos cumplido 9 de los 16 requerimientos necesarios y he incluido a la Cancillería y a la Secretaría de Comercio de mi país para que avance en el cumplimiento de los requerimientos restantes. Cuento de hacer y estamos comprometidos en tomar las medidas necesarias para resolver la asimetría con los Estados Unidos en un plazo breve. Adicionalmente, en el marco del TIFA, vamos a avanzar en la armonización de los aranceles de una canasta de cerca de 50 productos para que fluyan más libremente de nuestras dos naciones. Esto no es una medida aislada, sino un paso de adelante en la decisión de la República Argentina de avanzar en un acuerdo comercial con los Estados Unidos de América, donde los aranceles y las trabas al comercio sean tan solo un mal recuerdo del pasado, para hacer a la Argentina grande de nuevo y para beneficio mundo de nuestras dos naciones. Debemos trabajar espalda con los socios estratégicos con objetivos comunes. Dicho esto, por ahora, insisto, al menos la información que yo manejo, es que este anuncio está cargado de humo, pero lo vamos a seguir muy de cerca en sus pormenores a ver si algo de esto se concreta. Eso sí, quiero marcar que hubo una extraña lectura oficial sobre estos famosos aranceles impuestos de Donald Trump. Dice Manuel Ladorni, increíblemente, que las medidas del presidente de Estados Unidos no son proteccionistas. Esta medida confirma que Trump no es proteccionista, sino que hace geopolítica, digamos, con los aranceles. Al revés, creemos que su criterio es pro comercio y de hecho sube aranceles en los países que considera que son proteccionistas o que tienen un nivel de arancelamiento desproporcionado o que tienen algún tema de dumping que implica que ese arancel sea justificado. Así que no, muy por el contrario, no creemos esto que sea un ataque al libre comercio, sino todo lo contrario. Bueno, los dejo de aburrir un poco con la economía mundial y local para empezar a meternos con los temas más de la rosca política, la de los pasillos del poder. Es que mientras todo esto sucede, la verdad es que sigue todo absolutamente mal entre Javier Milei y Mauricio Macri, lo que es igual a decir entre La Libertad Avanza y el PRO. Le viene pegando el expresidente de la República Argentina al actual primer mandatario desde un montón de aristas que nosotros aquí venimos compartiendo. Pero ahora también Macri se acordó del famoso Libra. Escúchalo. El desgaste, recibiendo gente que googleándola no la podés recibir. O sea, Darío Nieto controlaba mi agenda, chequeaba, googleaba, después consultaba a Secretaría General, si era del exterior, Cancillería. O sea, no podés recibir esos tipos de Libra, que ya googleándolos te das cuenta, ¿no? O sea, el viaje a Estados Unidos, anunciando una foto. O sea, yo digo, presidente, es el valor más importante a cuidar. Fuerte, ¿no? Lo de Mauricio. Hablando del criptoescándalo Libra, hay que decir que la Cámara de Diputados aprobó finalmente una comisión investigadora sobre esta estafa que difundió Javier Milei, aunque después se quiso despegar, pero el tuit, el X, ahí sigue estando colgado. Esto se aprobó por 128 votos, pero también se aprobó la interpelación en el Congreso, o sea que se van a tener que ir a sentar y responder preguntas Guillermo Francos, el jefe de gabinete, Luis Toto Caputo y el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Gracias a un acuerdo con la oposición, bastante opaco, por cierto, se dejó afuera de una interpelación a Karina Milei, a el jefe, a la secretaria general de la presidencia, que como les venimos contando también en los pasillos del poder, tiene mucho que ver con haber abierto las puertas para que esos extraños empresarios vinculados a la criptomoneda Libra hayan llegado tan cerca de la intimidad del presidente. Y hablando de política vernácula, hay que decir que en estos días se llevó adelante el tercer paro nacional de la era Javier Milei, que tuvo una previa, por suerte no pasó a mayores, no hubo violencia, en la marcha que todos los miércoles hacen los jubilados para reclamar por sus saberes. La CGT marchó con ellos y esto
Por suerte, insisto, no pasó a mayores, pero la verdad es que hubo un paro que se sintió en buena parte del país y que reclamaba, por ejemplo, solo hablando de los jubilados, que haya un buen haber mínimo de por lo menos 1.200.000 pesos. Hoy están en 350.000 pesos, una locura. La restitución de medicamentos gratuitos y una ley que abra la moratoria previsional. Pero básicamente la marcha primero y el paro de la CGT después, que se despertó de una linda siesta, tuvo que ver con que no están de acuerdo para nada con los lineamientos económicos de La Libertad Avanza. Dice el gobierno que fue la casta que pone palos en la rueda y que no quiere dejar gobernar al presidente. Y por eso puso este audio en las principales estaciones de transporte del país. Ataque a la República. La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. Si te extorsionan o te obligan a parar, denuncia al 134. Claro. Es verdad que no funcionaron los trenes, los subtes, los taxis, casi no hubo vuelos, los docentes no fueron a las escuelas públicas, hubo guardias mínimas en los hospitales públicos y también adhirieron los trabajadores estatales, por ende era casi imposible hacer un trámite, los bancos estuvieron cerrados y no hubo recolección de residuos. Pero el acatamiento del paro fue dispar, porque los colectivos no frenaron, porque hay una negociación abierta con la Unión Tranviarios Automotor por la propia paritaria de los choferes de colectivo, entonces no se adhirieron, o al menos esa fue la excusa, y tampoco se adhirieron los dueños de las estaciones de servicio, por ende podías viajar en bondi y por ende también si agarrabas tu auto, aunque viajaras con otras personas, podías ir a una estación y cargar nafta. La lectura del gobierno, ya la dije, es la casta parando, y la lectura de la CGT la bajó como idea el propio Héctor Daer, el titular, uno de los triunviros de la Confederación General de los Trabajadores. El éxito de la medida de fuerza, tanto la movilización de ayer como el paro en todos los sectores industriales, en todo el transporte, en todos los servicios, en todos los sectores que mueven fundamentalmente el proceso económico de nuestro país. ¿Cuánta presión hicieron sobre tantos sectores? ¿Cuánto nos vendían los medios de que había lugares que no iban a parar, etcétera, etcétera? Y lo más claro estuvo que hoy el principal emprendimiento estratégico de la Argentina en el día de hoy está parado, que es Vaca Muerta. Un dato, no opinión, este fue el paro número 3 de la era Javier Milei, como decía. Y la verdad que esto nos hace navegar en una contradicción política, porque 3 para Milei, pero 0 para Alberto Fernández, a pesar de los pésimos resultados en materia económica, ni hablar en la especificidad de la inflación, y que no tuvo como contrapartida ninguna presión por parte de la CGT, que sí había tenido Cristina Fernández de Kirchner o Néstor Kirchner, y desde ya otros colores políticos como Mauricio Macri, o ni hablar en su momento Alfonsín. 3 para Milei, 0 para Alberto Fernández, y la dificultad de tener que resumir esto de una manera equilibrada. Bueno, les tengo que confesar que es bastante imposible y que cada uno tiene que sacar sus conclusiones. Y llegamos ahora en los pasillos del poder a un tema que me vuelve absolutamente loco, no porque sea agradable, sino porque tiene detalles propios de una novela más que de una cuestión política. Nos vamos poniendo poco a poco en este 2025 en modo electoral. Ya saben que las legislativas nacionales, las elecciones para llenar el Congreso son el domingo 26 de octubre y que tenemos ahora el 18 de mayo las legislativas locales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esto hablé largo y tendido por el peso específico de los nombres que juegan en territorio porteño, pero arde el peronismo en la provincia de Buenos Aires, esa que llamamos no la madrecita de todas las batallas, esa es la Ciudad de Buenos Aires, sino la madre de todas las batallas, porque ahí está cerca del 40% del padrón electoral. Acá lo vengo explicando. Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa querían que las elecciones nacionales generales fueran el mismo día que las elecciones provinciales, las que se hacen para llenar la legislatura, y no el Congreso. Y Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, quería desdoblar. Y efectivamente
pasó lo que quería el gobernador, lo anunciaba de esta forma. La única manera de asegurar que todos puedan votar de manera simple es hacerlo en 2 días diferentes. Por eso, como gobernador, a cargo de fijar la fecha de las elecciones, firmé un decreto para que la elección provincial se realice el día 7 de septiembre con el objetivo de garantizar un proceso electoral ordenado, transparente, centrado en el derecho de los bonaerenses a elegir en condiciones claras. Pasando en limpio, si nada cambia, en territorio de la provincia de Buenos Aires va a haber una PASO el 13 de julio, que en el fondo nadie quiere, pero por ahora está en pie, y la elección provincial va a ser el 7 de septiembre, es decir, antes del domingo 26 de octubre, donde tengamos que ir a votar todos los argentinos, como les comentaba, para llenar el Congreso. De todas maneras, más allá de que se estaba rompiendo todo su espacio político, donde antes eran todos un poquito más amigos, Axel Kicillof prometió seguir trabajando por la unidad. Realmente no vengo acá a hablar de internas que se dirimen en otro lugar y sería hoy, obviamente, faltar el respeto a quienes me están escuchando. Lo que sí quiero decir es que en lo que respecta al proceso electoral vamos a seguir trabajando por la unidad de quienes nos oponemos al gobierno de Milei, convocando a un frente lo más amplio posible que represente a todos aquellos que están sufriendo estas políticas, que no las comparten, y que presente una propuesta electoral que despierte el entusiasmo de los bonaerenses y las ganas de defender lo que venimos haciendo. Ahora bien, sabiendo que, sobre todo los más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, le iban a decir que estaba rompiendo todo, Axel Kicillof dijo en los días anteriores que el que piensa distinto no tiene que ser considerado un traidor. Creo que no tenemos remedio si no somos capaces de discutir en los lugares adecuados y sin agresiones y sin tachar al que no piensa igual de traidor, de no sé qué. Tampoco vengo a tirarle tosca a nadie, ni a acusar, no vengo, me parece que no es el método. Y que además generamos un espectáculo bastante triste. Entonces, bueno, pretendo y ojalá lo pueda hacer, y obviamente que tiene sus dificultades para todos y que no es que yo me encaramo ahí y digo yo soy el que sabe cómo hacerlo, pero sí pretendo tener una discusión fraternal, tener una discusión compañera, poder solucionarla y no repetir lo que pasó y contener a todos los sectores que se sintieron excluidos, que se fueron. Consumada la decisión del gobernador de desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, la lectura del cristinismo es dramática. Yo hablé con una persona no cercana, hiper mega archi cercana a Cristina Kirchner, que me dijo: estamos sorprendidos porque habíamos quedado en otra cosa con Axel Kicillof y nunca avisó que finalmente iba a desdoblar. No entendemos por qué cambió el gobernador. Y me dice más, es una decisión unilateral, un gobernador peronista que en vez de ampliar dividió y partió el peronismo. Y escuchen esto, un suicida, dicen de Axel Kicillof. Pero hay más, consideramos, me contaron, que hay que votar una sola vez de manera unificada para fortalecer a la fuerza política peronista y derrotar a Javier Milei. Pero Axel Kicillof no quiere enfrentar a Milei, prefiere romper con CFK. En el peor momento del país, siguen diciendo mis fuentes, habilita un escenario que va a poner el foco en la provincia de Buenos Aires y esto lo hace funcional a Milei. Es responsable Kicillof del desmembramiento del proyecto nacional peronista. Esto dije, ¿lo puedo contar al aire? ¿Lo puedo decir en los pasillos del poder? Y me dijeron, absolutamente sí. Así que imaginen cómo están las cosas. Yo le pregunté a Carlos Bianco, que es el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, si efectivamente Kicillof se quería emancipar, y él me dijo esto. No, mira, eso no es así. Eso no es así. Axel no se quiere emancipar de nada. Axel está llevando adelante, cumpliendo su rol institucional. Axel es la principal figura política de la provincia de Buenos Aires, del peronismo y en general por ser el gobernador. Y tiene determinados tiempos que respetar, una responsabilidad institucional, como dije recién, que es convocar a las elecciones. Bueno, y en uso de sus facultades, luego de haber hablado varias veces y explicado las cosas para su fuerza política, y no había forma de llegar a un consenso, en el momento hay que bajar el martillo. El que fue mucho más allá es Andrés el Cuervo Larroque. Era muy cercano a Máximo Kirchner, era el titular de la Cámpora y ahora pateó el tablero y es también otro de los hombres más cercanos al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Puso sobre la mesa algo
que realmente se habla mucho tras bambalinas, pero que nadie quería decir en voz alta. Y es si puede haber un celo de Máximo Kirchner con respecto a Cristina, su madre, y Axel Kicillof. Bueno, para Larroque, claramente esto tiene que ver. El problema es Máximo y un pequeño grupito que lo rodea, que tiene un encono desde siempre con Axel, ¿no? Esto no lo vengo a descubrir yo, siempre tratamos de minimizarlo, de ocultarlo, te diría, porque esperábamos que primara la cordura, pero bueno, se han traspuesto todos los límites, me parece que no hay otra opción que poner las cosas arriba de la mesa y decirlo con toda claridad. Máximo tiene un problema que parecía irresoluble con Axel, una cuestión de celos, bueno, no sé, ya nos iríamos a lo psicológico, pero que por el bien de todos debería él resolver rápidamente, madurar y bueno, y estar a la altura de las circunstancias. Con esta batalla interminable adentro del peronismo que claramente se quebró, paso a algo que me pidieron mucho por privado, que es hablar de las elecciones en Santa Fe, que son precisamente este 13 de abril. Y abre la provincia el calendario electoral porque va a elegir a, escuchen bien, 69 convencionales que van a reformar la Constitución provincial, algo que no ocurría desde 1962. Esas 69 personas van a tener la responsabilidad de debatir y de definir cambios que van a ser históricos en esta Constitución de esta importante provincia. Van a estar facultados exclusivamente para modificar 42 artículos específicos, eso fue lo que se votó en 2024, y claro, para todos los espacios políticos santafesinos, lograr mayorías en esa convención reformista va a ser clave, porque tienen que discutir, por ejemplo, la posible reelección del gobernador, que hoy es Maximiliano Puyaro, algo que actualmente no permite la Constitución provincial, es decir, le podría dar más vida al actual gobernador y a los que vengan. Además, se van a charlar cambios en el sistema electoral, por ejemplo, la incorporación del voto a partir de los 16 años en elecciones locales, la eliminación de los fueros, esto es muy fuerte, y también la adopción de una cláusula de ficha limpia para impedir candidaturas con antecedentes penales, justo en una provincia con tantos problemas históricos con el narcotráfico. Maximiliano Puyaro se la juega toda y va a medir, de hecho, su caudal electoral, porque él mismo va a encabezar la lista oficial de candidatos a constituyentes. Cuando haya novedades, obviamente se las cuento, pero quería que se entienda este tema. Pero hay más, porque ese mismo día se hacen las elecciones PASO para votar a candidatos a cargos municipales y comunales. Hay que renovar 19 intendentes de ciudades, la mitad de todos los consejos municipales locales y todas las comisiones comunales de 300 localidades más chicas de la provincia. Abre el calendario electoral en Santa Fe y quería mencionarlo en los pasillos del poder, sí o sí. Lo último, una línea al menos sobre la Corte Suprema. Yo llegué a contar la semana pasada que se cayeron los pliegos de Manuel García Mansilla con 51 votos en contra y también de Ariel Lijo con 43 votos en contra en el Senado. El que salió a patear todo el tablero fue uno que está en la Corte hace tiempo, es más, fue su presidente, Ricardo Lorenzetti. Fíjate lo que decía. Lo primero que corresponde acá es dar tranquilidad a la población, en el sentido de que la Corte es una institución mucho más allá y más importante que las personas que la integramos. Que la Corte está funcionando y va a seguir funcionando. El Senado opinó y creo que es respetable. Si uno analiza lo que se discutió ayer, se habló mucho más del decreto que de los candidatos. Creo que el Senado dio su opinión bastante predecible, así nadie se puede asombrar. Yo nunca aceptaría ser designado por decreto. Bueno, está claro que hay muchísimas internas en el máximo tribunal que vuelve a quedar con 3 miembros. ¿Por qué? Porque Ariel Lijo no encontró y García Mansilla, que sí había jurado después del decreto de urgencia de Javier Milei, termina renunciando a la Corte. Escribió un texto, habla de una renuncia indeclinable y que no se tiene que naturalizar la existencia de una vacante sin cubrir durante un lapso tan prolongado en un lugar tan importante como en la Corte. Dice que se cree erróneamente que se puede funcionar en la Corte con solo 3 jueces, pero que esto efectivamente no es así. Es más, habla de un espejismo institucional. Les quiero decir esto y así termino. Javier Milei y La Libertad Avanza, el actual oficialismo, asumieron todos los costos de proponer a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla, que finalmente
finalmente no terminan quedándose en la Corte Suprema, así que es un duro golpe político que lo expuso a Javier Milei institucionalmente ante la sociedad y que termina de la peor manera. Muchos les venían diciendo a los miembros del oficialismo hace tiempo: no se metan con esto, que se pueden exponer demasiado. Ahí tenés los resultados. Y así llegamos al final de otra edición de Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. Siempre digo lo mismo y me encanta recalcarlo: no se olviden de seguirnos, de activar la campanita, de recomendarnos y de viralizarnos. ¡Chau! Hasta la semana que viene.